Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Venezuela, donde la juramentación del dictador Nicolás Maduro el pasado viernes ha consumado el escandaloso fraude electoral del pasado 28 de julio. Ante este acto ilegítimo, el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se ha pronunciado desde el exilio. Vamos con el informe. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, ampliamente reconocido como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de julio del 2024, acusó al dictador Nicolás Maduro de ejecutar un golpe de Estado y coronarse como dictador tras asumir un tercer mandato de 6 años. La ceremonia realizada el pasado viernes ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional debido al fraude electoral con el que ha sido nombrado. En un mensaje difundido desde el exilio, González Urrutia, un diplomático retirado de 75 años, criticó el acto de juramentación de Maduro y su régimen autoritario. Maduro ha violado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos, ha ejecutado un golpe de Estado y se ha coronado como un dictador. El pueblo no está con él y ningún gobierno democrático lo apoya, solo las dictaduras de Cuba, el Congo y Nicaragua, afirmó González Urrutia. Mientras Maduro proclamaba su invencibilidad ante miles de simpatizantes y las Fuerzas Armadas le renovaban su lealtad, González reiteró que su victoria fue legítima, respaldada por actas de votación que demuestran que ganó por un amplio margen. En contraste, Maduro no ha presentado evidencia de su supuesto triunfo. El régimen de Maduro, culpable del colapso económico de Venezuela y de una crisis migratoria sin precedentes en América Latina, se enfrenta a un creciente aislamiento internacional. Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Perú han reconocido a González Urrutia como el presidente legítimo, mientras que la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil y Colombia han rechazado la legitimidad de Maduro. En su discurso, González prometió que el regreso a la democracia está cerca. Muy pronto, no importa lo que hagan, volveremos a Venezuela y pondremos fin a esta tragedia. En primer lugar, hay que tener bastante en cuenta que quienes gobiernan Venezuela son una organización criminal. No solamente se trata de una organización política enquistada en el poder hace más de 20 años como dictadura, sino una organización criminal con vínculos con el narcotráfico, demostrados desde hace bastante tiempo, que gobierna de manera dictatorial, por lo cual la situación de Venezuela en la que confluyen ideas políticas antidemocráticas y económicas empobrecedoras, se suma el elemento pues, del narcotráfico, que genera pues, una situación mucho más compleja y difícil de resolver. Ahora, para tenerlo en cuenta, tenemos el caso, o sea, recordemos el caso del cartel de los soles, que es este cartel del narcotráfico que es una suerte de poder en la sombra en el régimen venezolano y se denomina de los soles por el símbolo de los soles en las charreteras de altos mandos militares de Venezuela. Por lo cual, personajes como Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, serían una suerte de punta del iceberg de un aparato mucho más complejo y peligroso. Ahora bien, la oposición ha estado luchando durante muchos años con las herramientas de la democracia, hablando de manifestaciones pacíficas y de recuperar la democracia a través de los elementos de la democracia liberal o representativa. Al respecto, habría que tener en cuenta también que la democracia puede ser utilizada para destruir la democracia, pero es difícil utilizar la democracia para derrocar a un régimen dictatorial, ya que por regla general, las dictaduras tienen que ser derrocadas. Casos excepcionales, por ejemplo, serían pues, los de la dictadura de Pinochet, que sale después de un referéndum en 1988, o el franquismo, que inicia un proceso de transición en 1975 después de la muerte de Franco. Sin embargo, por regla general, las dictaduras de izquierda se enquistan en el poder y o colapsan o se las tiene que derrocar. Y por tanto es bastante difícil lograr una transición hacia la democracia mediante un discurso de paz, que es el que ha ido teniendo la oposición durante tantos años. Ahora bien, Edmundo González Urrutia ha señalado que con la juramentación de Nicolás Maduro se ha consumado un golpe de Estado. Y esto es discutible,
porque en Venezuela existe una dictadura desde mucho antes de la juramentación de Nicolás Maduro. Para determinar desde cuándo existe una dictadura en Venezuela, no podemos hablar de un momento preciso, sino de un proceso de erosión del sistema democrático. En Venezuela no se impuso la dictadura mediante un golpe de Estado, en vista de que las dictaduras surgen tanto en razón del origen, como puede ser a través de un golpe de Estado, como en razón del ejercicio del poder. Y desde tiempos de Hugo Chávez, en Venezuela se fue erosionando la institucionalidad democrática. Se capturaron las Fuerzas Armadas, se capturó por parte del oficialismo diversos organismos, instituciones públicas, y se acabó con la separación e independencia de poderes, la alternancia en el poder, las elecciones libres y también la libertad de expresión. Se compraron diversos medios, se atacó la propiedad privada. Entonces, todo esto es un proceso que viene desde tiempos de Hugo Chávez y que tras la muerte de Chávez, quien era popular, lo cual no lo hace menos dictador, se sienten sus efectos una vez que Maduro llega al poder, en que empieza pues esta grave crisis económica que afecta a Venezuela y que ha generado este éxodo que afecta a diversos países vecinos. Entonces, señalar que con la juramentación de Maduro se ha consumado un golpe es discutible. Es más, podemos retroceder a el 2015, cuando la oposición también ganó, pero en las elecciones parlamentarias. Existió una asamblea de mayoría opositora y lo que hizo el régimen fue convocar una asamblea constituyente que usurpó las atribuciones de la Asamblea Nacional Opositora. Entonces, el tema de la falta de democracia en Venezuela viene desde mucho antes. Y acá está el logro de la oposición, que es haber logrado de manera contundente, y esto es, digamos, lo rescatable, haber logrado quitarle la careta de manera escandalosa al régimen tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Esto es lo más rescatable por parte de la oposición, al margen, pues, de los errores y torpezas que son justamente criticables. La oposición se ha tomado el trabajo de organizarse y demostrar ante el mundo este fraude electoral y lograr quitarle la careta y la fachada democrática que se mantuvo durante muchos años de cara a la comunidad internacional. Se tiene tal vez más apoyos que en tiempos de Juan Guaidó. El problema es que esto no es suficiente para conseguir una transición en el país. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han sido galardonados, por otra parte, con el premio Sájarov y el premio que es un premio que se entrega a defensores de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos. Y por otra parte, y también el premio Havel, que es un premio de la misma naturaleza. Ellos pueden haber cometido varios errores. Edmundo González Urrutia, por ejemplo, cometió el error, o de repente es algo que puede ser considerado discutible, haberse retirado de Venezuela y haberse exiliado en España y haber suscrito un documento que luego fue utilizado por el régimen para señalar que él había huido, pero de lo contrario tal vez podría estar en la clandestinidad o preso, como es el caso de María Corina Machado, que permanece en la clandestinidad. Entonces, existen muchas críticas que se pueden dar a la oposición venezolana, pero podría considerarse, considero personalmente mezquino ser más críticos con la oposición venezolana que con la dictadura en un contexto como este, en vista de que la oposición es la que está en la cancha, la que está siendo reprimida, teniendo a sus familiares amenazados y teniendo, pues, corriendo peligro de su integridad. Por tanto, ¿qué alternativas habría para salir? Para comenzar, quienes están en contra de la dictadura por el momento, tal vez deberían abstenerse de ser tan duros con la oposición y pensar en salidas para lograr, pues, la recuperación de la democracia en el país. Para empezar, ¿qué es lo que se necesitaría? Y este es el gran problema. Se requiere de acciones de fuerza, de acciones armadas. Y para ello se necesitaría, por ejemplo, de un quiebre en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, los altos mandos están comprados por el régimen y además tienen un aparato de inteligencia que hace bastante difícil lograr esto. Entonces, tal vez podría ser
una insurgencia por parte de la tropa y de los mandos medios. Pero también, nuevamente, el aparato de inteligencia hace que esto sea bastante difícil. Y hay que tener en cuenta que de los más de 1.700 presos políticos que actualmente hay en Venezuela, alrededor de 200 son militares. Por otra parte, otra alternativa, y es lo que se esperaba, sería un conjunto de manifestaciones que desborden a los aparatos represores del régimen y que permitan pues el colapso de esta dictadura. Sin embargo, se han dado manifestaciones masivas a lo largo de los años. En el 2014, en el 2017, en el 2019, y el aparato represor ha sido mucho más fuerte que en estos momentos. Ha habido muchas muertes y tampoco se ha logrado. Por otra parte está el tema de Estados Unidos. El próximo 20 de enero, Donald Trump regresa a la Casa Blanca con Marco Rubio como secretario de Estado y se tiene mucha expectativa con respecto a la posición que puede tener Estados Unidos con respecto a lo que viene sucediendo en Venezuela. Sin embargo, aquí hay otro problema y es el lobby del petróleo, que tuvo mucha influencia durante el gobierno de Joe Biden y que influyó pues en el levantamiento de las sanciones que se va a mantener hasta marzo. Entonces esperemos que cuando empiece el próximo gobierno de Donald Trump, este lobby no sea tan influyente y no interfiera en objetivos y posiciones que están anunciadas desde hace bastante tiempo, que es de una posición adversa a los regímenes antidemocráticos del socialismo del siglo XXI. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la posición complaciente del gobierno de España con la dictadura chavista. Seguimos en Informe Extra. El gobierno español, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha señalado que España quiere una solución pacífica, una solución dialogada para Venezuela, lo cual en las actuales circunstancias constituye evidentemente una posición complaciente con una dictadura que ha dado muestras de no estar dispuesta a dejar el poder por la vía pacífica y dialogada. Veamos lo que señala la prensa española con relación a lo que está pasando actualmente en Venezuela. Veamos algunas portadas. ABC. Abajo, Maduro, el usurpador. Siguiente, por favor. El País, Maduro se autoproclama presidente sin mostrar las actas. Y siguiente, Maduro se corona dictador y Machado llama a pelear la libertad. Bueno, la idea pues de una salida dialogada, pacífica, ya debería estar descartada, aunque pueda sonar duro, ¿no? Se trata de un régimen controlado por personajes vinculados al narcotráfico, como lo vimos en el bloque anterior. Es más, no olvidemos que los propios sobrinos de Nicolás Maduro, concretamente los sobrinos de su esposa, Cilia Flores, estuvieron presos por narcotráfico en Estados Unidos y fueron liberados a través de un intercambio no digamos de prisioneros. Se liberaron a 7 estadounidenses que estaban presos en el 2022 y así estos sobrinos, los narcosobrinos, obtuvieron su libertad. La posición del gobierno de España frente a Venezuela nos recuerda a la postura que también tienen otros gobiernos que no han sido contundentes en sus críticas al régimen de Nicolás Maduro, como concretamente México, Colombia y Brasil. Estos gobiernos han mostrado una falsa neutralidad, han criticado los abusos de la dictadura, pero han enviado embajadores y representantes diplomáticos a la juramentación de Nicolás Maduro, con lo cual están reconociendo a su gobierno. Entonces, en los hechos están apoyando a una dictadura al margen del discurso y de las formas que tratan de mantener para no quedar tan mal ante la comunidad internacional. Pero en los hechos y el tema de fondo es que apoyan a la dictadura al enviar representantes diplomáticos a una juramentación en la que solo hubo presencia de 2 mandatarios de América Latina, concretamente Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, el actual dictador de Cuba. Ahora, como lo hemos señalado, ¿no? Las soluciones dialogadas, pedir nuevas elecciones y
Criticar al régimen, pero enviar representantes diplomáticos constituyen acciones que evidencian una falsa neutralidad. Y en el caso de España esto no sorprende. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez, que el oficialismo, cogobierna con la izquierda chavista española de Sumar, que tiene algunos ministerios. Por tanto, es sumamente difícil que el gobierno de España pueda adoptar una posición mucho más crítica con la dictadura de Nicolás Maduro. Y además el hecho de que hayan contribuido a la salida en su momento de Edmundo González Urrutia, lo cual pudo parecer como una ayuda al opositor perseguido, en los hechos fue realmente un apoyo a la dictadura que se encuentra mucho más cómoda con el presidente electo, actualmente presidente constitucional, en el exilio. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. Donald Trump se prepara para juramentar por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos, este lunes 20 de enero, en un contexto muy diferente al de su primer mandato. Vamos con el informe. Tras ganar las elecciones del 5 de noviembre del 2024, Donald Trump se prepara para asumir su segundo y último mandato como presidente de Estados Unidos. Este retorno a la Casa Blanca, tras su primer periodo entre el 2017 y 2021, se da luego de vencer a la demócrata Kamala Harris. Su toma de posesión será el 20 de enero, conforme a lo establecido en la 20ª enmienda de la Constitución. El Inauguration Day, que marca el inicio del mandato presidencial cada 4 años, se celebrará en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C. a las 12 del mediodía, hora del este. Este evento representa un momento clave en la transición de poder y la continuidad democrática del país. J.D. Vance, vicepresidente electo, será el primero en prestar juramento, seguido de Trump, quien se comprometerá a preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Ambos juramentos subrayan la responsabilidad de los líderes de cumplir con sus deberes y defender los principios fundamentales de la nación. Trump ha invitado a figuras internacionales destacadas a la ceremonia, como Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Javier Milei y Nayib Bukele. Esta selección de invitados refleja la orientación geopolítica que marcará su administración, priorizando alianzas con líderes afines a su visión política. Durante su mandato, que abarcará el periodo 2025-2029, Trump ha prometido enfocarse en desmantelar la burocracia gubernamental, reestructurar agencias federales, fortalecer la economía y tomar medidas estrictas contra la migración irregular. Estas prioridades definirán su enfoque político en los próximos años y resaltan su compromiso con la estabilidad de Estados Unidos. La revista Time ha nombrado a Donald Trump personaje del año. En el año 2016, Donald Trump también fue nombrado personaje del año. Lo interesante no solamente es que haya ganado las elecciones, sino la manera en que las ganó. Lo interesante es cómo lo polarizador que fue esta campaña presidencial, lo polarizada. Trataron de asesinarlo más de una vez, y la mayor parte de medios grandes de comunicación estuvieron en contra de su campaña. Y además está el hito histórico de que Donald Trump es el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en asumir un segundo mandato no consecutivo. El primer presidente que tuvo 2 mandatos no consecutivos fue Grover Cleveland, quien gobernó entre 1885 y 1889 en su primer mandato y entre 1893 y 1897. En el caso de Trump tenemos del 2017 al 2021 y del 2025 hasta, esperemos, se espera hasta el 2029. No se va a reelegir, la Constitución lo prohíbe desde la presidencia de Franklin Roosevelt, quien tuvo alrededor de 3 mandatos, más de 2 mandatos. Luego de esto se prohibió que los presidentes de Estados Unidos
se cambió la Constitución para que los presidentes no pudieran reelegirse en más de 2 ocasiones. Su retorno a la Casa Blanca, su próximo retorno a la Casa Blanca viene, como siempre, acompañado de polémica. En los últimos días ha dado declaraciones que han generado bastante controversia con respecto a Groenlandia, Panamá y también Canadá. Señala que quiere que Estados Unidos retome el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Pretende incorporar Canadá y también anexar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Ahora, hay que tomar en serio las declaraciones de Donald Trump, pero no literalmente. Si uno retrocede unos años y va a su libro, El arte de la negociación, él señala que para las negociaciones uno tiene que exigir mucho más de lo que se desea para tener mejores resultados. Y esto es lo que se está viendo en el caso de estos territorios. Es difícil que Donald Trump, sinceramente, pretenda anexar militarmente territorios pues, como Panamá o como Groenlandia. El punto es que por temas de seguridad prefiere, lo que busca es tener mayor presencia y también alejar pues, la influencia de los chinos en estas zonas, principalmente en Panamá. En el caso de Canadá sería inconveniente para los intereses del Partido Republicano, en vista de que es, digamos, un territorio, un país cuya población está contenta con su sistema de gobierno. Tienen al rey del Reino Unido como rey de Canadá, están tranquilos con eso, una Cámara de los Comunes, un Senado y un estado de bienestar, ¿no? En caso de que se anexe Canadá, caso difícil porque los canadienses no están interesados, muy probablemente se tendría una especie de otra California con una población dispuesta a votar mucho más por los demócratas que por los republicanos. Pero en fin, estas son las posturas que está anunciando Donald Trump ha anunciado su interés en esto, lo cual llama la atención también porque lejos de estar criticando, digamos, a los principales adversarios de Estados Unidos en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, está dando declaraciones polémicas que podrían ser antipáticas para las poblaciones de países que no son enemigos de Estados Unidos. Pero en fin, el arte de la negociación. Ya veremos qué es lo que logra en su próximo mandato con relación a estos países. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.